Los invito a abrir las Sagradas Escrituras en Éxodo capítulo 33. Éxodo 33. Hoy tenemos la sexta y penúltima sesión de esta breve serie sobre el tema del avivamiento. Y seguimos suplicando al Señor que utilice estas enseñanzas. Un momentito, ¿esto tiene algo que a veces me oigo, a veces no, o sí está bien? ¿Sí me oyen bien? Ok. Que quiera el Señor usar estas enseñanzas para tener un correcto entendimiento de lo que es el avivamiento según la Sagrada Escritura, para animarnos al conocer lo que Dios ha hecho en otros tiempos y en otras épocas, cuando ha avivado a su pueblo. Y vamos a ver en esta mañana dos textos bíblicos, de los cuales tenemos mucho que aprender para saber por qué y para qué pedir un avivamiento. Entonces vamos a leer Éxodo 33 del 12 al 17. Y dijo Moisés, yo voy a cambiar no me gusta voy a cambiar el otro. Creo que este suena mejor. Versículo 12. Y dijo Moisés a Jehová, mira, tú me dices a mí, saca este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre, y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo? Sino en que tú andes con nosotros, y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que me has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos, y te he conocido por tu nombre. Y el versículo 18 dice, y entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Hermanos, vamos a ver lo que tiene que movernos al pedir avivamiento. Cuando nosotros escuchamos a gente hablar de avivamiento, básicamente se basan en que quieren ver la iglesia llena de gente. Y sí, nosotros queremos ver muchas almas venir a Cristo, claro que sí. Pero el énfasis que nosotros vemos en la Biblia para un avivamiento no es ese es un resultado del avivamiento. Entonces hoy vamos a ver lo que en este texto dice Moisés para tener la motivación correcta, el por qué. Si leemos en los primeros 5 libros de la Biblia, todo lo que Dios hizo, sacando a su pueblo Israel, que era esclavo en Egipto, bajo Faraón, y cómo envió terribles plagas, los sacó, como dice la Sagrada Escritura, con mano fuerte y brazo extendido, los libertó, los hizo ver maravillas, abrió un mar para que ellos pasaran y los iba a llevar a tierra prometida. Pero ellos desde el principio fueron rebeldes y las cosas se obstaculizaron. Entonces, lo primero que uno ve aquí es la necesidad de tener presente las misericordias pasadas del Señor.
Dios ha sido misericordioso con nosotros. Fue misericordioso con su pueblo en Egipto. Pero ellos lo olvidaron. Si ustedes leen con atención, constantemente olvidaban de dónde los había sacado Dios. La travesía de Egipto la olvidaban. Y entonces volvían a estar deseando Egipto, volviendo sus ojos hacia Egipto, y eso tiene una enseñanza para nosotros. Nosotros olvidamos muy fácilmente de dónde nos sacó el Señor. Olvidamos la obra maravillosa de Cristo cuando Él nos rescata del mundo, que ese es Egipto. Estábamos bajo el poder de Satanás, ese es el faraón, y nosotros lo olvidamos. Y al olvidarlo pecamos contra Dios y entonces nuestra comunión con Dios se corta. Y entramos en esa decadencia que entró Israel. Una de las cosas porque esto que hemos leído es una oración de Moisés a Dios, pero veamos la manera en que Moisés ora a Dios. Moisés argumenta con Dios, nunca de manera irrespetuosa, siempre reverente. Si ustedes leen bien, después de lo que hemos leído, viene como Moisés, cuando Dios sí le dice, está bien, yo voy a pasar, pero solo podrás ver mis espaldas, y él se postra. Hay siempre un gran respeto y reverencia ante el Dios santo y soberano, que a él se le había aparecido muchos años antes en la zarza ardiente y le dijo, quita el calzado de tus pies, porque el terreno donde estás es santo. Entonces, sí hay un entendimiento de la santidad, majestad de Dios. Sin embargo, el Hijo de Dios debería poder hablarle como Moisés habla a Dios en esta argumentación, y él le dice, somos tu pueblo. Veamos ahí el versículo 13. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira, eso es lo que quiero que pongamos atención. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Recuerden que les dije, el avivamiento tiene que darse primero en el pueblo de Dios. No se puede avivar aquello que nunca estuvo encendido. Hubo algún día una llama en nuestra alma de amor por Cristo y de agradecimiento de lo que Él había hecho en nosotros, y poco a poco esa llama se fue disminuyendo hasta ser malagradecidos y queda un calorcito ahí. Nunca, en el verdadero cristiano, eso sí, nunca se extinguirá por completo. Algunos que dicen que pierden la fe, ustedes saben, lo hemos estudiado muchas veces, que no tenían verdadera fe. Y entonces pueden apostatar, hacerse ateos, irse a una religión falsa, lo que sea. Pero el verdadero cristiano, no. Sin embargo, puede perder esa intensidad del amor por el Señor. Y aquí entonces el argumento es, mira, esta gente es pueblo tuyo. Somos tu pueblo, Señor. Pero veamos las palabras de Moisés. A Moisés, mis estimados, él había visto el poder y la mano de Dios. Primero eso que les comenté, la zarza, un arbusto encendido en llamas que no se consume. Dios le habla, Dios lo manda a libertar a Egipto. Dios a través de él y Aarón hace maravillas de las plagas de Egipto. Y entonces digan, ¿cómo es posible que en este momento ya salieron, ya están en el desierto? Y él dice, muéstrame ahora tu camino para que te conozca. Y ese es el ingrediente que nosotros necesitamos. Entender que, y esto es una aclaración que quería, gracias al Señor que lo recordé, una aclaración de lo que dije la vez anterior. A veces uno dice algo y no lo completa. Yo les decía, hay más, no se conformen con lo que con lo que tenemos. Pero en un sentido recordamos, Cristo es suficiente. Nosotros estamos completos en Cristo, pero no debemos pensar que ya tenemos suficiente de Cristo. Necesitamos conocerlo aún más y más y más. Eso es a lo que me refería. No que busquemos algo aparte de Cristo, alguna experiencia aparte de lo que Dios nos promete, pero es en Él. Y es lo mismo que ahora les digo que dice Moisés, para que te conozca. No conocía Moisés a Dios, no había visto su mano, no le había hablado. Y sin embargo dice, para que te conozca. Entonces ustedes y yo, si somos pueblo de Dios, debemos querer conocerlo a Dios más. Y si eso no está, tengamos eso como una marca de la gran necesidad de avivamiento que tenemos. Porque si usted no viene a la iglesia con un deseo de aprender, quiero conocer más al Dios que me ha salvado enviando a su Hijo Jesucristo, necesita avivamiento.
Usted se reconoce como pueblo de Dios. Usted se reconoce como parte de aquellos a los que Dios apartó. Y aquí lo dice muy claramente. Dice, ¿y en qué se conocerá aquí que haya dado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo? Sino en que tú andes con nosotros. La pregunta, ¿anda Dios con usted? Porque la Biblia dice claramente en Amós 3:3, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Así que no crea que Dios anda con usted si usted no está de acuerdo con Dios. Si no piensa como Dios piensa, y los pensamientos de Dios no los tenemos que imaginar o hacer conjeturas, están aquí revelados en su palabra. La manera de pensar de Dios. Que se vea que somos pueblo tuyo, apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Y aquí yo les pregunto, ¿no es cierto que esto es lo que necesita la iglesia cristiana hoy en día? Conocer verdaderamente al Dios que dicen adorar y ser un pueblo apartado de todos los demás pueblos. Esa entonces la decadencia que hay que reconocerla. En todo ese capítulo 32 vemos la decadencia de Éxodo. ¿Qué había pasado? Estamos leyendo el capítulo 33, pero veamos el capítulo 32, el becerro de oro. ¿Decadencia o no? Ese pueblo rescatado por la mano poderosa de Dios se va a la idolatría. Entonces hay que reconocer la decadencia. Si somos el pueblo de Dios del nuevo pacto, debemos reconocer que entramos en una decadencia y que habiendo sido testigos del poder del siglo venidero, como lo llama la Escritura, nos volvemos idólatras y idolatramos incluso las buenas cosas que Dios nos ha dado. Ponemos nuestra mirada en las cosas del mundo y perdemos aquel amor y vigor que teníamos antes. Número uno, hay que reconocer. ¿Somos pueblo de Dios, sí o no? Porque si no es, usted tiene que clamar por salvación. Pero si sí es, reconocer la decadencia. Y aquí es donde está el asunto. Si usted es de las personas que se cree buen cristiano, si usted no reconoce su frialdad a veces, si usted no reconoce que le falta mucho, nunca va a experimentar esto de lo que estamos hablando. Y la iglesia que se cree buena iglesia, nunca va a avanzar. Si hay una trampa del enemigo es hacernos pensar que ya somos mucha cosa. Que ya somos la iglesia ejemplar y perfecta. Nos falta mucho. Y cuando lo reconocemos, que somos su pueblo, pero que queremos conocerle, para que te conozca, dice Moisés. Hemos hallado gracia, amén. Dicen, tenemos que decir amén. Pero entonces vemos en el punto 4 que se trata de la presencia manifiesta de Dios. Porque Moisés le dice esto a Dios: si tu presencia no va conmigo, yo de aquí no me muevo. Ese es el sentir de los cristianos, debe serlo. Pero algunos están contentos con ir a la iglesia, no hacer nada muy escandaloso, portarse más o menos bien, no ser demasiado mundano, y eso es suficiente. Pero no anhelan la presencia de Dios. Uno tiene que venir a la iglesia, al culto, anhelando su presencia. Y él le dice, si no es tu presencia, no quiero ir. Y para cada paso que la iglesia dé, debería decir lo mismo. Vamos a plantar una iglesia. Si tú no vas con nosotros, no lo hacemos. ¿Y cómo sabemos que él vaya con nosotros? Bueno, ahí lo decíamos. Para que él camine con nosotros, debemos estar de acuerdo con él. Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Nosotros, las iglesias, nos podemos llenar de proyectos y actividades y Dios no estar ahí, su presencia no ir con nosotros, porque se necesita ese acuerdo con la palabra de Dios. ¿En qué se conocerá aquí que yo he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo? Sino en que tú andes con nosotros.
Ese es el deseo de sentirse acompañado por Dios siempre, de caminar con Él. ¿Camina usted con Dios? Eso le preguntaron a uno de los hombres que Dios usó en el avivamiento en las Islas Lewis, en la isla Lewis. Hermano, usted viene a predicarnos la palabra. ¿Camina usted con Dios? Y el hombre dice que él lo que pudo responder es: hermano, sepa una cosa, yo temo a Dios. Y eso es lo que nosotros deberíamos responder. Sé que no soy el cristiano que debo ser. Me falta mucho, pero no me quedo conforme con lo que tengo, porque yo sé que el que comenzó en mí la buena obra la va a perfeccionar, y estoy haciendo, como dice ahí en el mismo Filipenses, lo necesario para que esa obra llegue a su término, que dice es: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y él dijo, dice Dios en el versículo 14, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y aún vuelve Moisés a decir, como insistiendo, y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Anhela usted eso? ¿Pone usted las cosas en oración de tal grado que usted diga, Señor, yo no quiero dar un paso si no es conforme a tu voluntad, si no es de tu agrado? No, la gente busca su propia conveniencia, y en cuanto a algo de la vida cristiana les incomode o les entorpezca su vida, hasta ahí llegó el asunto. La gente quiere vivir un cristianismo cómodo que no les lleva a ningún sacrificio. De hecho, no hay disposición al sacrificio. Pero la Biblia nos dice que nuestra vida, nuestro culto al Señor es eso. Un verdadero sacrificio espiritual, agradable a Dios. Y entonces les decía que tenemos que entender el por qué. Porque ya reconocimos entonces que es pueblo de Dios, que está en decadencia, como lo está en el presente la iglesia cristiana. Ya vemos que lo que necesitamos es la presencia de verdadera manifiesta de Dios. Y entonces lo que debemos pedir es avivamiento, pero para eso, para la gloria de Dios. Porque detrás de esto que está diciendo Moisés, lo que está es el honor de Dios. El honor de Dios. Veamos el versículo 18. Él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Hay motivaciones incorrectas para pedir avivamiento. Si lo que estamos pidiendo es para que el nombre de nuestra iglesia, o para que el nombre de nuestra denominación, o el nombre de nuestro movimiento reformado, si eso es lo que nos mueve, no hemos entendido bien, porque lo que nos tiene que mover es la gloria de Dios. Esa gloria deslumbrante que según la Biblia está en la imagen de su Hijo Jesucristo. Es de conocerlo a Él, y al conocerlo y al experimentar la maravilla de su gloria, el pueblo de Dios quiere exaltar a Dios, vivir para Él. Nosotros tenemos que arrepentirnos porque sabemos mucho y actuamos muy poco. ¿Y cuántas veces se ha repetido aquí y a los niños? Porque es la primera pregunta de nuestro catecismo. ¿Cuál es el propósito principal del hombre? El propósito principal del hombre es glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Pero la pregunta segunda debía decir, ¿lo está usted glorificando y disfrutando de Él? Porque no es así. La gente vive para sí misma, viven como vive el mundo, no está buscando la gloria de Dios en todas las cosas como Dios lo manda. Entonces, ahora que queremos avivamiento y que queremos ver, pensemos, esto lo estamos haciendo para la gloria de Dios, para que el Dios único, vivo y verdadero sea exaltado, o nos está moviendo algún interés egoísta, nuestra fama,
que nos reconozcan. Lo primero debe ser entonces la gloria de Dios, pero sí es importante pensar en el pueblo de Dios, en la iglesia. Mira, le dice, que este es tu pueblo. Versículo 16, ¿y en qué se conocerá aquí que ha hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo? Sino, oigan hermanos, sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos, perdón, de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Cuando nosotros oramos, la forma en que oramos va a demostrar mucho si hemos entendido estas cosas de las que estamos hablando. Decía el predicador Martin Lloyd Jones que la gente oraba y comenzaba a orar por sus necesidades. Y se le iba todo el rato orando por sí mismo, por sus necesidades, por las necesidades de su familia, etc. Y ya después de orar por eso ya estaba cansado. No se acordaba de orar por alguien más. Gracias. Yo aquí tengo, pero es que... Entonces hagámonos esta pregunta. ¿Qué tanto oramos nosotros por la iglesia? ¿Cuánto de nuestras oraciones incluye la iglesia del Señor? ¿Qué tanto realmente nos importa? Los que participan con nosotros de la oración de los miércoles, quisiera que reflexionen en las cosas que nosotros pedimos, porque eso no lo hacemos arbitrariamente. Y es necesario que entendamos por qué lo hacemos. Nosotros oramos por la iglesia universal, por todos los hermanos que tenemos en todas partes. Y mencionamos las iglesias con las cuales nosotros tenemos contacto. Pero eso a nuestra carne no les gusta. Yo quiero pedirles por mí y por mis necesidades. Y por mi familia, y por mi país, y por mi iglesia, si acaso. Pero el verdadero avivamiento llega cuando hay una preocupación por el cristianismo en general, por el pueblo de Dios. Quisiéramos que donde quiera que hay pueblo de Dios sea reconocido como un pueblo apartado, diferente. Y entonces les digo, ¿cuánto de sus oraciones personales, las que solo Dios oye, las que solo Dios le dio a usted hacer, cuánta de esa oración tiene que ver con la iglesia del Señor? Pedir por las iglesias del Señor, por los pastores, por los ministros del evangelio, para que Dios los libre de tropezar, de caer. ¿Cuánto estamos orando por la iglesia de Dios? Pero si ustedes ven a Moisés, Moisés está seriamente preocupado por el estado del pueblo de Dios, porque él le dice, son tu pueblo. ¿Y en qué se va a conocer que tú estás con nosotros? Sino en que nosotros seamos apartados. Pues lo que hoy se predica y se vive no es un cristianismo apartado del pecado y del mundo, sino mezclado con el mundo y con el pecado. Entonces sí, debemos orar, pero en ese orden. No estoy diciendo que es pecado orar por lo que uno necesita. Pero si ustedes ven las recomendaciones de nuestro Señor Jesucristo, que no son recomendaciones, son sus mandamientos. Él lo que dice es, los gentiles se preocupan por todo eso, por el trabajo, la comida, la ropa, todo eso. Eso es lo único que mueve a ellos. Y por eso le piden oración al cristiano.
Ay, pida porque tengo unos exámenes. Todo el mundo tiene exámenes de algo y eso es lo importante. Pida porque me duele aquí, pida porque tal se quedó sin trabajo, pida, y por su alma. Estimados, ¿cómo vamos a dedicar tanto rato para pedir por cosas de esta vida que de por sí, si no se muere de eso, de otra cosa se va a morir? Y su alma va a la condenación eterna. Y usted no ha clamado con súplica a Dios que salve ese familiar suyo, ese amigo suyo, oh Dios mío. Porque lo que hay detrás de eso puede ser en algunos incredulidad, y la verdad es que no creen que haya condenación eterna. Creen que, como todo el mundo piensa, que al final todo el mundo va para el cielo. Si de verdad creyéramos que hay un lugar descrito por Jesucristo como las tinieblas de afuera, donde será el lloro y el crujir de los dientes, oraríamos más por esas almas. Nos impactaría el corazón. Y eso es lo que también se nota aquí. Porque todos los pueblos, Israel fue puesto para hacer luz de las naciones. Entonces, en ese orden. Ahora vamos a ver otro. En los minutos que nos quedan, voy a tratar de hacerlo. Lamentablemente el tiempo es poquito en escuela dominical, pero hay otro fragmento de la Sagrada Escritura que nos ayuda a ver esto mismo, estas mismas prioridades al orar. Entonces voy a leer Isaías 63. Si no me diera tiempo de exponerlo todo, lo seguimos de hoy en 8. Porque muy brevemente leo Isaías 63 del 17 en adelante hasta terminar el 64. Ahora, para ponernos en contexto, es muchos siglos después de Moisés. El pueblo de Dios ha vuelto a caer en una decadencia espantosa. Dios levanta profetas y les anuncia el juicio y los llama al arrepentimiento. Veamos las palabras de Isaías capítulo 63 del 17 en adelante. Esto es Isaías orando. ¿Por qué, oh Jehová, nos has hecho errar de tus caminos y endureciste nuestro corazón a tu temor? Vuélvete por amor de tus siervos, por las tribus de tu heredad. Por poco tiempo lo poseyó tu santo pueblo. Nuestros enemigos han hollado tu santuario. Hemos venido a ser como aquellos de quienes nunca te enseñoreaste, sobre los cuales nunca fue llamado tu nombre. Oh, si rompieses los cielos y descendieras, y a tu presencia se escurriesen los montes, como fuego abrasador de fundiciones, fuego que hace herir las aguas, para que hicieras notorio tu nombre a tus enemigos, y las naciones temblasen a tu presencia. Cuando haciendo cosas terribles, cuales nunca esperábamos, descendiste, huyeron los montes delante de ti, y nunca oyeron los oídos, ni oídos percibieron, ni ojo ha visto a Dios fuera de ti. ¿Qué hiciste por el que en él espera? Saliste al encuentro del que con alegría hacía justicia, de los que se acordaban de ti en tus caminos. He aquí, tú te enojaste porque pecamos. En los pecados hemos perseverado por largo tiempo. ¿Podremos acaso ser salvos? Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. No hay quien invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro, y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros.
No te enojes sobremanera, Jehová, ni tengas perpetua memoria de la iniquidad. He aquí, mira ahora, pueblo tuyo somos todos nosotros. Tus santas ciudades están desiertas. Sión es un desierto, Jerusalén una soledad. La casa de nuestro santuario y de nuestra gloria, en la cual te alabaron nuestros padres, fue consumida al fuego. Y todas nuestras cosas preciosas han sido destruidas. ¿Te estarás quieto, oh Jehová, sobre estas cosas? ¿Callarás y nos afligirás sobremanera? Aquí muy parecido que como cuando Moisés habla, va en ese orden, hermanos. En el 63:7, Isaías había dicho: de las misericordias de Jehová haré memoria. Tenemos que empezar por reconocer lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Porque es que hay personas que nunca hablan de lo que Dios hizo en su vida. ¿Olvidaron la obra de la redención? ¿O será que nunca han experimentado una verdadera conversión que los llame a decir: de las memorias de Jehová, de las misericordias, haré memoria, de alabanzas de Jehová? Eso es lo primero. Si usted no ha conocido a Jesús, si usted no se ha arrepentido de sus pecados, por ahí tiene que empezar el asunto. Pero si usted sí dice: no, sí, yo caminaba con Dios, ¿qué pasó conmigo? Lo hemos descrito aquí. Hubo una decadencia, un descuido espiritual que lo llevó al estado en el que usted está ahora. Si por lo menos tiene algo de conciencia, a veces le da temor y dice: ¿seré yo cristiano de verdad? Pero hay gente que no acepta ni siquiera ese pensamiento. No, yo soy cristiano, yo voy para el cielo. El que tiene la conciencia despierta, por lo menos a veces duda, no duda de la obra de Cristo, de su corazón que es malvado. Hemos leído aquí que estábamos confiando en cosas que hacíamos. La iglesia puede pasarle otra vez. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro y tú el que nos formaste. Reconocer que somos pueblo de Dios se da en este fragmento también. Pero vea, la decadencia está aquí muy clara. No hay quien invoque tu nombre que se despierte para apoyarse en ti. Poca oración, solo lo básico. Y la gente piensa que porque oró por los alimentos hizo mucho. No, se despierta para invocar el nombre de Dios, se aparta para buscar al Dios vivo, sabe lo que es estar en su presencia. Si ustedes leyeran relatos de personas, no estoy hablando de éxtasis extraños ni que son producidos por manipulación psicológica ni nada de eso, sino personas que a solas dan testimonio de haberse impactado tanto en la presencia del Señor. Dan testimonio de eso. Pero hoy a la gente le da miedo. De eso no se puede hablar, porque se dieron demasiado ante la doctrina falsa. Y el hecho de que muchos con falsa doctrina enseñan cosas extrañas acerca del Espíritu Santo no es excusa para que usted y yo no creamos en el poder del Espíritu Santo. Es la presencia de Dios lo que necesitamos. Y vea cómo lo dice Isaías: oh, si rompieses los cielos y descendieras, y a tu presencia se escurriesen los montes. Los que lo desean están dispuestos a tomar el riesgo y a decir: no sé qué pasaría si de verdad Dios rompe los cielos y viene. Porque Él con su luz me va a fulminar por causa de mis pecados. Pero que venga, lo quiero a Él. Quiero eso, quiero como Moisés decirle: muéstrame tu gloria.
La presencia manifiesta de Dios es lo que nosotros tenemos que pedir y buscar. Y si no estamos doblando las rodillas diciéndole, Señor, manifiesta tu presencia, haznos, confirma que tú caminas con nosotros. Y si usted está contento con la clase de cristianismo que está viviendo, nunca va a experimentar esto. Vea que Isaías pide y dice, ¿por qué? Que hicieras notorio tu nombre a tus enemigos. Nosotros vivimos en una sociedad que es enemiga de Dios. Y deberíamos estar constantemente orando que Dios destruya y aplaste sus enemigos. Dentro de esos enemigos, Dios puede llamar a muchos, como nos llamó a nosotros, que también fuimos sus enemigos. Y nos hizo de enemigos súbditos de su reino. Entonces, Dios tiene poder para eso. Pero hay muchas fortalezas del enemigo, religiones falsas, el Islam avanza, el budismo, las religiones orientales, todo eso avanza. Que venga Dios y con su poder, a través de su iglesia, destruya todas esas falsedades, doctrina errónea, ateísmo, materialismo. Porque el materialismo lo que pasa es que se metió y nadie se dio cuenta. La gente es cristiana y sigue materialista, y el materialismo es idolatría. Ese afán de tener más y más, nunca se cansan. Y la Biblia lo que nos enseña es, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Y si Dios me da más, me da para que comparta. Pero ese énfasis en lo material nos tiene lejos de lo que es esa experiencia de caminar con Dios. Debemos pedir para el bien de la iglesia. Vean las palabras de Isaías: la casa de nuestro santuario y de nuestra gloria, en la cual te alabaron nuestros padres, fue consumida por fuego. El cristianismo está mal y nosotros no hacemos nada pensando que son los de allá los que están mal. Tiene que empezar por nosotros, por un arrepentimiento sincero y verdadero de que no hemos sido fieles con tanta luz que nos dio Dios, con tanta palabra que se expone domingo en la mañana, domingo en la tarde. Tenemos que pedir al Señor lo siguiente, que yo lo digo con todo mi amor, porque muchas personas vienen, no son una ni dos, varios, y preguntan, y pastor, ¿no tendrá una predicación sobre tal cosa y una serie? Quiero ver una serie sobre tal tema, porque es que esto... Y yo no estoy para nada en contra de que veamos otra predicación y otra enseñanza. Pero ¿saben qué pienso? Que si lo que supiéramos, lo aplicáramos, ya sabemos bastante. Sí, podemos saber más, pero es que el problema es que lo que sabemos no lo estamos aplicando. Entonces no necesitamos un versículo más. Ese que se sabe, aplíquelo y vívalo. Pero estamos de conferencia en conferencia, que hay muchas, y gloria a Dios, buenos expositores y todo, pero ¿dónde está la aplicación de todo eso? Debemos pedir para el bien de las almas. ¿Te estarás quieto, oh Jehová, sobre estas cosas? ¿Callarás y nos afligirás sobremanera? La conciencia debe ser esta, que nosotros estamos viviendo en un tiempo de verdadera aflicción. La gente piensa que es aflicción por la situación económica y política, porque como el Dios es el materialismo, en cuanto se nos toque la situación económica, eso es crisis. Pero yo estoy hablando de una crisis espiritual, de la bancarrota de la iglesia. Necesitamos, como les decía, que Dios actúe para ver hombres y mujeres prefiriendo servirle a Cristo que ir a hacer carrera profesional y hacerse ricos. Lo cual no implica que esas personas, si la vocación que el Señor los llama es alguna de las seculares, que hay muchas, ahí pueden servirle al Señor. Yo estoy completamente de acuerdo. El Señor le puede llamar a ser un excelente médico, una excelente maestra, administradores, todo lo que sea. Pero cuando el avivamiento viene, comenzamos a ver
el servir a Cristo como la más excelente de las tareas. Iba a decir profesiones, pero no es lo mismo. De las vocaciones. Tenemos que entonces volver nuestra mirada al Señor, saber que hay una verdadera crisis, que estamos bajo el juicio de Dios. Así lo dice el apóstol Pedro. Es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. En este orden, entonces oremos. Recordemos las misericordias pasadas. Dios ha sido muy bueno con nosotros. Nos ha cuidado, nos ha dado. No permitió que nos muriéramos sin conocer su palabra. Muchos murieron en su ignorancia y están sus almas en el infierno. Muchos murieron en rebeldía y sus almas están en el infierno. Pero a nosotros Dios nos ha preservado la vida y nos ha dado su palabra. Eso es una gran misericordia. Y a muchos nos hizo conocer a su Hijo Jesucristo. Son misericordias pasadas. Nos hizo pueblo suyo. Llevamos el sello de Dios en la frente, dice Apocalipsis. Y mi pregunta es, ¿usted valora esto? ¿Valora el sello de Dios? ¿Valora ser parte del pueblo de Dios? ¿Valora la iglesia de Dios? ¿Ora por la iglesia de Dios? ¿Ora insistentemente por la salvación de las almas? Yo sé que no. Yo sé que en la mente de la mayoría lo que está en las cosas de este mundo, todo lo material, todo lo que se va a quemar un día. Y eso es lo que quiero transmitir. Cambiemos esa prioridad de lo temporal y pasajero a lo eterno, a lo espiritual. Y entonces, quiera Dios, pudiéramos ver avivamiento. Y mucho lo digo, mis hermanos, por nuestra nueva generación. Ellos, cuánto deseamos que ellos vean un avivamiento. Ellos tienen que comenzar a oír que sus padres hablan de avivamiento. Tienen que vernos interesados en esto. Y cuando venga, que ellos sean alcanzados por ese poderoso derramamiento del Espíritu Santo. Después hablaremos más de ese tema. Dios los bendiga.